Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en los tránsitos de acceso y salidas es fundamental, especialmente en la finalización del evento. Les rogamos que a la hora de abandonar el recinto lo hagan de forma ordenada y escalonada, para que pueda mantenerse la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones. Y no se olviden de silenciar sus teléfonos móviles para que podamos disfrutar del evento sin interrupciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hacer posible que la cultura siga siendo segura. Hola, buenos días. Me dan la señal que puedo comenzar. La verdad que estoy muy contento y un pelín emocionado y nervioso. Hace 7 meses que no hacía clic con mi cámara fotográfica, que no charlaba en público. Les contaba a los compañeros, a los escritores durante los desayunos que he cometido todo el repertorio de errores posibles en estas primeras 48 horas, al mismo tiempo por entusiasmo, por deseo y porque me sentía que me faltaba rodaje. Este es entonces mi primer viaje desde el 28 de febrero. Quiero dedicar esta charla a mi hermano Luis Sepúlveda, el escritor chileno residente en Asturias, en Gijón, muerto ese terrible 16 de abril por un maldito virus. Luis se contagió en un festival en el norte de Portugal, en Póvoa do Varzim. El festival maravilloso se llama Corrientes de Escrita, y yo estaba ahí con él, acompañando, compartiendo risas, cafés, sueños. Y quiero hacer extensivo este homenaje a Luis, por supuesto, a todas las víctimas del COVID. Agradezco a Nicolás Melini, a todo su equipo, a los maravillosos técnicos. Les comentaba hoy que siempre hay algo que falla. Mi abuelito, que era medio analfabeto, pero muy sabio a la vez, tenía una frase que me encanta. Decía: todo va bien, Daniel, hasta que va mal. Y cuando va mal, en esta era tecnológica es importante tiempo. Pero llegué hoy a las 9:30, Miguel, Víctor, todos los chicos hicieron tú, y todo funcionaba. Así que gracias también a ustedes. Tengo también la fortuna de contar con 2 fotógrafos de aquí que me están ayudando. A veces siento que ellos son como los pilotos de un helicóptero y que yo hago fotografías aéreas, y suelo hacerle la broma que en realidad las fotos las hacen ellos, porque ponen el aparato de una forma o de otra. Gracias, Juancho, gracias, Estefanía. Y por último quiero decir que la cultura debería también ser considerada esencial y de primera necesidad. Hoy lo comentábamos en el desayuno, que parece que, y evidentemente es importante, que los bares, los restaurantes, los hoteles son esenciales, los supermercados, la farmacia, pero la cultura tiene que ser también esencial y debe ser también un motor, porque es bálsamo, porque cura, porque nos permite seguir creyendo en nuestros sueños y en nuestras ilusiones. De chico yo quería ser cineasta, fotógrafo y escritor a la vez. Siempre estuve vinculado a la creación de las palabras. Novela, poesía, cuento eran los territorios de mi fantasía. He aprendido a ver en cada autor un mundo, más allá de su obra o de su bibliografía. En ese sentido, creo que mi trabajo tiene el espíritu de Chekhov, porque en esos cuentos donde cada personaje, por secundario que pueda aparecer en la sociedad, tiene una vida que contar. Les comentaba que mi pasión por
la literatura, el cine y la fotografía arrancó a la edad de ustedes, o tal vez antes. Yo fui a un colegio nacional público del Estado que tenía un proyecto que se llamaba Proyecto 13, era un proyecto piloto donde en lugar de tener clases por la mañana y por la mañana era la parte académica y por la tarde teníamos materias como cine, literatura, fotografía. Y para ir a esa escuela pública viajaba 1 hora y cuarto desde mi casa. Pero mis padres pensaron que era importante y a los 13 años comencé la escuela Juan José Castelli, el Colegio Nacional 17. Tenía una profesora que me deslumbró desde los primeros días, era muy dura, rígida en sus clases de castellano, de español, pero encantadora en las clases de cine, fotografía y literatura que daba por las tardes. Se llamaba, espero que se llame, Nilda C. de Pfister. Su ascendencia, su nombre francés tal vez ya marcaba lo que sería mi futuro. Y la Pfister, como la llamábamos amablemente, no burlonamente, nos enseñó a ese grupo de chicos a mirar, a leer. Habíamos formado un grupo de cine Super 8. Recuerdo los largos debates para ponerle un nombre al grupo y como no encontramos ninguno, lo terminamos llamando Cine Nomine, que en latín es sin nombre. Y hacíamos cortos en Super 8, y teníamos una suerte de consigna de guerra que era: cine hay uno solo, si tenemos algo para contar, lo podemos hacer en Super 8, en 16 o en 35, que es el cine profesional. Lamento decirles, aunque me vean un poco prehistórico, que el video no existía todavía. Estoy hablando del año 75, 76. Con esos cortos que hacíamos, nos presentábamos en un cineclub, un CIPAR, Unión Cineastas de Paso Reducido, proyectábamos estos cortos y al finalizar teníamos que pasar a defender esas peliculitas. Y la verdad que eran momentos duros, insisto, éramos muy jóvenes, los más jóvenes del cineclub, hacíamos un cine muy experimental, que el resto de la sala pensaba que era pretencioso, hermético, y nos destruían. Entonces, es ahí donde di mis primeros pinitos en hablar en público, en defenderme, porque nos daban por todos lados, eran de esas controversias. Pero también aprendí algo muy importante en la vida, que es el principio de la tolerancia. Quiero decir, cuando estás conversando, discutiendo con alguien, partir de la premisa, del principio, que tal vez lo que tú defiendes y afirmas no es cierto, que es importante escuchar al otro. Cuando terminé el colegio secundario, me despedí de los compañeros de Cine Nomine. En 1976 hay un golpe de Estado militar en Argentina. Era muy difícil luchar contra ese virus, muy oscuro, muy negro, muy grande. Y cuando yo termino en el 78 el colegio secundario, me inscribo en una universidad de cine que quedaba en la ciudad de La Plata, cerca de Buenos Aires, y la dictadura militar cierra la Universidad de Cine de La Plata. Entonces me inscribo en una facultad de letras de Buenos Aires y la dictadura militar interviene la Facultad de Letras de Buenos Aires. Y si algo funciona bajo esos
regímenes tan dictatoriales es la ciencia de los rumores. Rumología, me lo invento. Y esos rumores decían que muchos de los profesores de las instituciones que estaban intervenidas o cerradas estaban enseñando en una escuela de arte que se llamaba o se llama la Escuela Panamericana de Arte. Y en esa escuela tuve compañeros increíbles, por ejemplo, Juan José Campanella, que ha ganado Oscar y que es un director célebre, un guionista también muy importante, Castex, y realmente había muy buenos profesores. Había uno que enseñaba realización, Ricardo Bulicher, y con Ricardo nos unía la pasión por el cine, cierto, pero también la lectura. Y continuábamos nuestras charlas más allá de los cursos académicos en un café de la calle Corrientes que sigue existiendo, que se llama Café de la Paz. Y ahí defendíamos nuestras lecturas e intercambiábamos. Ricardo Bulicher es un autor que él es Juancho. Bulicher es un autor que en el 74 hizo una película que fue muy importante en la filmografía argentina, Quebracho, una película muy comprometida, militante, que denunciaba la explotación de los grupos de madera del norte argentino. Y estaba totalmente prohibido, censurado. Y un día en el Café de la Paz, Ricardo me dice: Daniel, tengo una buena noticia, logré burlar a la censura, voy a volver a filmar, y me encantaría que me acompañes. Yo le dije, claro que sí, y le empecé a hacer preguntas de qué va la película, y entonces él me dice, mira, es un documental, esa es la forma que logré burlar a la censura, pero no te puedo decir más. Te imaginas que en el momento actual, en el contexto actual, no puedo comentarte nada más. Te van a llamar de la productora y empezaremos esa aventura. Y entonces, como al mes me llaman de la productora, me dan cita en la Biblioteca Nacional, y cuando entro, al final de la sala, veo a Jorge Luis Borges. En realidad no había nada de secreto, sino que Bulicher era muy pícaro. Habíamos hablado mucho del poeta ciego en nuestras charlas, en nuestros intercambios en el Café de la Paz, y me quería dar la sorpresa que el documental era sobre Borges. Pues no me lo había dicho, flor de sorpresa. Yo en esa época no tenía cámara, pero cuando... que no tenía cámara. Pero para ocasiones importantes, y claro, el primer día de trabajo en una película, en un rodaje, era importante, le pedí a mi papá que me prestara su vieja Nicormata. Y entonces llegué a la Biblioteca Nacional con mi camarita. No hice fotos de inmediato, fui a aprender, era mi primer día, tampoco iba a empezar a interactuar. Me parecía que era mucho más adecuado y prudente no mostrar una cámara y concentrarme en lo que vine a hacer, aprender. Y en un momento, yo hacía la pizarra, la claqueta, esa fue mi tarea. Y en un momento hubo una pausa en el rodaje y ahí sí me acerqué a Borges, me presenté, él me dijo que me acercara más, que no me escuchaba bien, me temblaba la voz y yo le dije que me llamaba Daniel, que estaba haciendo una suerte de meritorio, se llamaba, un becario, y que lo había leído y que me encantaban sus cuentos, sus poemas. Y él me respondió, Daniel, ¿y qué le gusta de mis cuentitos? Y entonces yo, claro que a los 18 años te pregunten por qué te gusta Borges, y entonces yo me sentía cómodo y empecé a contarle
qué me había gustado aquí, qué me había gustado allá. Y él festejaba mis respuestas. Y de golpe sentí que Jorge Luis Borges tenía 18 años y que yo era el erudito en esa conversación. Mientras revelaba en mi casa esa noche los 2 rollitos de fotos que le hice a Borges, intentaba recordar esa larga conversación que tuve durante los 10 minutos de pausa y tomé notas también. Y cuando cerré mi diario, recuerdo que anoté: esta es la primera lección que retuve de mi trabajo. La humildad es un rasgo fundamental del artista. Y la verdad es que es lo primero que me transmitió Borges cuando lo conocí. Les paso un par de fotos. A mí me gusta. Acá está Borges con Ricardo Bulicher y el ruido del rodaje detrás. Acá sí ya intervine, es tal vez la primer foto de grupo, y son, digamos que de todos los géneros fotográficos que hago, las fotos de grupo son mis preferidas. Pero claro, era muy difícil decirle a todos esos actores que en realidad están disfrazados de obsesiones borgianas, de sueños borgianos. Era un documental, pero lo que hacía Ricardo Bulicher era darle vuelo a una entrevista con Borges y luego le ponía imágenes para dejar la voz de Borges en off, que no fuera solamente pregunta-respuesta. Y uno de los recursos cinematográficos fue que estos actores representaran esos sueños borgianos. Pues como les conté, en esta época todavía, esto fue en el 78, todavía estaba la dictadura militar, la situación en Argentina para mí era insostenible y me fui a París. Yo pertenezco a una generación de jóvenes latinoamericanos que no sabe si de grande va a ser astronauta, fotógrafo, director de cine o escritor, pero que soñaba que cualquiera de esas profesiones sucedieran en París. París era la capital de mis sueños y también era la capital para mucha gente apátrida que había tenido que abandonar sus países. Los comienzos fueron bien difíciles. Yo vivía en una buhardilla, en un 6º piso sin ascensor. En mi cuartito no tenía baño, no tenía agua. Por supuesto que no había teléfono, no existían los móviles, pero tampoco tenía teléfono fijo. Y este es el tipo de fotografías que hacía. Cuando las miro hoy, por supuesto en blanco y negro, fotografías, este no es un buen ejemplo, porque es tal vez la única fotografía que resistió al paso del tiempo, porque no se entiende bien, porque hay algo en primer plano. En realidad, estoy saliendo del metro, es una escalera mecánica, y el hombrecillo que se ve al fondo, que parece salir del Renacimiento, está pintado en un muro. O sea que es un mal ejemplo porque esta es simpática, pero el resto de mis fotografías eran fotografías mucho más inocentes, como yo era en esa época, directas, y a los pocos meses de llegar me proponen hacer una exposición. Imagínense, yo estaba feliz de poder finalmente exponer. Recuerdo que cuando terminé de copiar las 30 fotografías de la exposición, intenté ponerlas en el suelo de mi buhardilla para ver
cuál voy a exponer a la izquierda, cuál a la derecha, para hacer como una narrativa de cómo voy a armar la exposición, y no entraban, no cabían en el cuarto. Era realmente muy pequeñito. Un día antes de la inauguración me doy cuenta de lo solito que estoy. Conocía muy poca gente, toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis amigos, una noviecita, se quedaron en Buenos Aires. Y yo pensé, mañana voy a inaugurar mi primer muestra y no me va a acompañar nadie. Y entonces pensé también en la persona que había sido la más importante para que yo llegara a París, y dije, voy a intentar llegar a esa persona e invitarla. Entonces bajé 6 pisos hasta la avenida de la Mott Piquet, la crucé, entré al correo. En el correo fui directo a la guía telefónica y empecé a buscar la letra A, la letra B, la letra C. Seguía buscando. Seguía buscando en la guía telefónica y de repente encontré el teléfono de esa persona, de ese escritor que había sido tan importante en mi vida, y figuraba en la guía telefónica. Esa fue la primera sorpresa, que una persona tan importante no se hubiera borrado. Y entonces anoté el número, fui al teléfono público, marqué y me atendió un contestador. Por supuesto que me corté totalmente y no supe qué decirle. Y cuando estaba saliendo del correo para volver a subir a mi guardilla, me di media vuelta y dije, tengo que intentarlo. Y volví a marcar. Les quería mostrar. Lo había preparado, pero me salió mal, porque tengo... Esperen. No, bueno. Volví a marcar, me vuelve a atender el contestador y le dejo el mensaje y le digo, hola Julio, me llamo Daniel, no soy nadie, nunca hice nada, pero mañana organizo la primera exposición de mi vida y sería el pibe más feliz del mundo si pudieras acompañarme. Te dejo la dirección, Julio. Y Julio vi. Después de este maravilloso encuentro que cambió mi vida, volví a llamarlo y grabé el mensaje de él. Y lo puse, pero no funciona. Bueno, aquí estoy yo con 18 añitos, con la peluca. Cortázar es el de la derecha, por la duda. Bueno, he preparado un pequeño vídeo con fotos que hago, primero para hacer una transición y segundo para no hablar así en abstracto. Todos ustedes, o la gran mayoría, no conocen mi trabajo. Entonces, lo que hice, para que no sea muy extenso, una pequeña selección de mis primeras fotografías hechas en blanco y negro a los finales de los 70. Luego, un pequeño homenaje a Canarias, con los autores canarios que he retratado hace muchos años. Y luego una selección de estas fotografías traviesas que gracias a Enrique Deris hoy se llaman fotinskis, que es mi apellido, es Morsinski, fotos Morsinski. Y son esas fotos juguetonas, traviesas, que me gusta hacer y que a los escritores les gusta que les haga. Entonces, bueno, dejemos hablar a las imágenes.
No hay sonido. Miguel, tal vez por eso no funcionó la grabación de Cortázar. ¿Pruebo ahora? Ok. Saramago va a estar contento. Ahí voy. No hay nada, ¿eh? No, pero si sigo adelante, no va a haber sincronización. Dime cuándo largo. A las 9:30 funcionaba todo. Disculpen, pero 4 minutos sin músicas es insoportable, demasiado. Les leo un texto muy cortito, es un extracto que escribió Juan Villoro, un escritor, ensayista y narrador brillante mexicano, para una introducción de un libro mío a propósito de estas Fotinskis. Y dice, aunque la realidad siempre es arbitraria, no siempre fotogénica. En tales casos, el retratista recompone el entorno con vistosa dramaturgia. Saca un fusil, un foco, un gancho de ropa, un balde de agua, un capote de torero y crea una situación. Estas fotografías van de la ironía a la autoparodia. Tomadas en serio, tal vez representarían un álbum psicoanalítico, pero no hay el menor afán de escarnio en estas puestas en escena. Se trata de un juego, literatura imaginada. Mi variante favorita de Fotinski, porque hay muchos subgéneros. ¿No podemos sacar un cable de la compu directo al parlante? Mi variante favorita de la Fotinski es la que no se advierte la intervención teatral, un rasgo esencial de su trabajo, la velocidad de operación. Incluso en las fotos más elaboradas, que incluyen disfraces, objetos raros y algún caballo, despacha la sesión en cuestión de segundos. Juan Villoro. ¿Pruebo?
¿Quieren hacer alguna pregunta para este tiempo muerto? Si pudieras decirnos lo que te contó Cortázar en el audio que no podemos oír. No, el audio es el contestador electrónico, porque lo que me impresionó es que un simple mensaje telefónico tuviera tanta personalidad. La manera que decía, estaba en francés, no ese acento que tenía, como decía, hola, soy Julio Cortázar, dejen un mensaje. Duraba 10 segundos. Chicos, ¿preguntas? ¿Qué fue lo que finalmente decidió a ir hacia la fotografía en vez de hacia el cine? Sí, no sé si escucharon la pregunta. Aquí me preguntaban por qué la fotografía finalmente. Pues la respuesta creo que está en estas imágenes. Cuando a los 18 años ya has retratado a Borges, a Cortázar, a Sábato, a Bioy Casares, a Roa Bastos, te dices que, bueno, que tal vez hay que seguir por ahí. De todas maneras, en París yo estudié cine. Mi deseo era hacer cine. Aprovecho este momento que nos regala la tecnología. El año pasado, después de muchos años, regresé al cine. Me propusieron hacer un documental sobre la literatura argentina, que por supuesto acepté, y lo que hice es convocar a 52 escritores. Todos ellos yo ya los había retratado. Hay muchos de las escritoras y escritores que ya ocupan un lugar importante en la literatura, pero también incluí, como siempre hago en mi trabajo, autores que vienen de la periferia, de los márgenes. Había, por ejemplo, escritores cartoneros. Para mí es muy importante no limitarme a eso tan aleatorio como es tener o no lectores. Yo no soy crítico literario y en todos mis trabajos siempre incluyo a los autores traducidos, premiados, que tienen el favor de la academia, de la prensa, pero también aquellos que todavía no lo tienen y que se merecen un lugar también. Y lo que hice es, como hago con las fotografías, ponerme a jugar con ellos. Propuse 12 temas y en 12 geografías muy poco literarias los puse a conversar entre ellos sobre temas que para mí son muy interesantes y que radiografían bien tanto a la sociedad argentina como a la situación de la literatura en Argentina. Y entonces, por ejemplo, organicé un partido de fútbol en la mítica cancha de Independiente, formando una selección de la literatura argentina. Había 11 escritoras y escritores. Se pusieron, primero los dejé, apareció un balón, se pusieron a correr, a caerse. Había un director técnico que era el gran editor Daniel Libinsky, pero lo que tenía contenido, lo interesante, vino después. Fuimos a los vestuarios y ahí la premisa, lo que le pedía a Daniel Libinsky, fue que le consultara a los escritores qué escritor muerto de la literatura argentina les interesa, los incluiría en una selección, que dijeran por qué y en qué posición jugaría. Ellos no sabían que les iba a preguntar esto y fue brillante. Uno de los 11 dijo, por ejemplo, yo en defensa colocaría a Jorge Luis Borges. Libinsky le dice, ¿y por qué? Porque es tan genial, es tan brillante, tan sólido, que si ponemos todos sus libros unos junto a los otros en una línea defensiva, no hay atacante que pueda hacer un gol. Pero todo así, fue maravilloso. A ver si tenemos más suerte que en el fútbol.
aplauso. Ahora apaguen la luz, chicos.
Bueno, gracias. Pues, como la última fotografía fue de Mario Vargas Llosa, les voy a contar una historia que me sucedió en febrero del año 2010. Tal vez Mario es la persona que más temprano baja a desayunar, a él le gusta caminar, antes trotaba. Siempre él es el primero y yo suelo ser el segundo. He tenido la suerte, la fortuna de retratarlo muchísimas veces a lo largo de 30 años de amistad. Y esa mañana, en Cartagena de Indias, durante un festival maravilloso, otro, el Hey Festival de Cartagena, al bajar, Mario me invita a sentarme en la mesa con él. Y entonces hablamos de qué maravilloso el clima, la ciudad, el hotel. Y le digo, Mario, nos conocemos hace tantos años y nunca te hice una Fotinsky. ¿Y qué es eso, Daniel? Le explico lo que les expliqué a ustedes. Y él me dice, ay, tú sabes, yo le tengo mucho miedo al ridículo. Muy inteligente, porque es cierto que cuando tienes humor y cuando tienes personalidad fotográfica, la frontera entre la ironía, el humor inteligente y el ridículo es muy fina. Pero al mismo tiempo, él y los escritores creo que saben que nunca los voy a defraudar, que no hago trampas, y si no sale, y si me paso, pues la foto no se va a ver. Y entonces le digo todo esto, no tanto para justificarme, sino para convencerlo, y Mario me dice, hagamos tu foto rara. Y entonces yo le digo, mira Mario, tú eres muy generoso, dame una cita, porque si no se empiezan a acumular los pedidos y el tiempo pasa. Y él me dice, mira, voy a tener una charla en el Teatro Heredia, que queda muy cerquita del hotel. La charla es a la 1, ¿por qué no vienes al final? Y a las 2 hacemos tu foto. Le digo, genial, dale. Entonces, muy contento, subo a mi cuarto para buscar el equipo fotográfico y empezar a trabajar. Y en eso estoy cuando suena el teléfono y al atender me llevó la sorpresa que es la esposa de Gabriel García Márquez, Mercedes Barcha, que me invita a la casa a almorzar y a fotografiar al gran Gabo. Gabito, como lo llamaba ella, ya no daba entrevistas, no se dejaba de fotografiar, no estaba bien, y la verdad que era todo un honor y una fortuna poder tener acceso. Claro, yo pícaro no le pregunté con cámara o sin cámara, porque es como un paquete. La cámara viene con el fotógrafo, con la persona. Y entonces le pregunto, ¿y a qué hora paso? Y me dice, ¿te parece a la 1? Y claro, yo no le podía decir, no puedo a la 1 porque tengo cita con Mario Vargas Llosa, porque les cuento a los chicos que siempre en los últimos años hubo una diferencia entre ellos y entonces era mejor no citar que no iba a poder porque iba a fotografiar al otro. Y bueno, no hay nada mejor que una pirueta con un intento de humor. Le digo, mira, es tan importante para mí estas fotografías con Gabriel García Márquez que tengo que hablarlo primero con mi psicoanalista y solo después puedo ir. ¿Puede ser un poco más tarde? Y ella me dice, si preferís lo hacemos mañana. No, solamente más tarde. Entonces me cita más tarde y yo corto el teléfono y digo, pero qué maravilla de país, que en un mismo día pueda retratar a los dos grandes titanes de la literatura hispanoamericana, o por lo menos latinoamericana. Y entonces tenía una agenda tan cargada de eventos que ni siquiera tuve tiempo de ponerme nervioso. Bueno, hago
paso mi mañana, a la 1 me voy al Teatro Heredia, en lugar de ir a las 2, voy a la 1, escucho la conferencia y en un momento el moderador le pregunta por un libro autobiográfico que escribió Mario que se llama Un pez en el agua y habla de una anécdota maravillosa donde la madre de Mario Vargas Llosa pasaba a la noche para ver si su hijo estaba dormido y el hijo estaba leyendo. Y entonces le decía, Mario, ya apaga la luz. Y él, ¿qué hacía? Se metía bajo la cama y seguía leyendo. Cuenta esto que yo había leído el libro y lo había olvidado. Y yo me digo, esa es la Fotinsky. Lo voy a meter en la cama y lo voy a sacar leyendo. Entonces me voy volando al hotel, hablo con el director del hotel, un hotel francés, el director francés, y así atolondrado le digo, necesito que me consigas una linterna, un cuarto, porque por más que éramos amigos, me resultaba incómodo meterme en el cuarto. Intimida Vargas Llosa, convengamos. Y entonces él no entiende nada, pero la consigna quedó clara. Vuelvo al Teatro Heredia y cuando termina puntualmente la conferencia, se pone a firmar. Claro, eso no estaba en mis planes. Y yo no podía llegar demorado porque tenía la otra cita con Gabo. Y entonces veo que interactúa con sus lectores y cuando faltaban 20 personas, de repente aparecen 20 más. Y claro, yo digo, pero voy a llegar tarde, no lo puedo interrumpir. Entonces me acerco y le digo, te veo cansado, Mario, no te parece. Si hay una prioridad para los escritores es ese. O sea, la actividad esencialmente de la escritura es solitaria y ese encuentro con los escritores, con los lectores es fundamental. Pero yo no quería renunciar a hacer las fotos. Bueno, me dijo que no, que quería continuar hasta que se acabara y pues yo veía mis fotos con alitas volando. Finalmente se acaban los lectores o alguien de Alfaguara interrumpe y yo tenía un coche preparado para que esos 300 metros no los tuviera que hacer a pie porque él es tan educado, tan generoso que si alguien en esos metros que separan el teatro del hotel le pide un selfie, lo va a hacer. Entonces me lo subo al coche. El director no me había fallado, pero como no había conseguido una linterna, me consiguió una vela. Y entonces yo hice esta foto, que es un poco la historia interpretada por mí de Un pez en el agua, y les quería compartir el making of, que es, no estaba Juancho en esa época para ayudarme, y esta es la foto que hice. Y la verdad que hice 8 clics, como dice Villoro, soy muy rápido, entonces pasé por mi cuarto, recogí una cajita de chocolates que había traído para los organizadores del festival porque no podía llegar a la casa de García Márquez con las manos vacías. Y entonces camino bajo el calor de Cartagena y cuando llego a la casa de Gabo, toco el timbre y me doy cuenta que mi hermosísima guayabera blanca tenía una mancha así marrón del chocolate derretido. Y entonces ya no estaba nervioso por Vargas Llosa, ya no estaba nervioso por García Márquez, ya no pensaba qué foto le puedo sacar. Yo había retratado muchas veces a García Márquez, pero insisto, en esa época, en el 2010, era imposible acercarse a él. Y solo me obsesionaba mi mancha de chocolate. Me abrió una señora, le digo, por favor, discretamente, déjeme ir hasta el baño, mire lo que me pasó. Y estoy en el baño, empiezo a limpiarme la mancha y la mancha crece. Cuanto más, entonces, bueno, más o menos como el sonido. Yo tenía que seguir, tenía que ir porque no podía llegar tarde a mi cita. Y entonces digo, mancha, bórrate, ¿para qué fuiste 7 años al psicoanalista? Y bueno,
El doctor Levy me ayudó a borrar la mancha, o por lo menos a sacarla, a olvidar esa obsesión que tenía. Voy, me presento y, primer gran sorpresa, la Gavita me dice: los dejo solos. Ella protegía mucho a Gabo en esos meses y me dejó a solas con él. Empecé a retratarlo. Realmente no tenía ningún plan, no sabía lo que iba a hacer. Empecé en el cuarto de él. Esta es una foto que, claro, luego uno puede reescribir. Toda fotografía contiene un relato, y el relato de esta imagen no es lo mismo escribirlo después que antes de verla, porque claro, 100 años de soledad le podría poner de título, o también que lo que tiene por delante es poquito, pero lo que hay detrás son muchas grandes novelas, libros, cuentos y entrevistas, relatos. En todo caso, hice esta fotografía. Como les comentaba, yo soy muy rápido y como a los 40 minutos estaba un poco preocupado porque tenía que irme a trabajar y porque también no quería molestarlo demasiado. Entonces le digo que voy a ir a buscar a Mercedes, que ya vuelvo, y cuando salgo me pierdo en la casa y como no sé llegar al lugar por el cual entré, vuelvo al cuarto y lo encuentro. Esta es una travesura que hice, y lo encuentro a Gabo durmiendo. Se había recostado en la cama y se había quedado dormido. Y entonces me impresionó mucho porque parecía muerto. Estas son fotografías que cuando él falleció yo nunca publiqué porque me parecían que fuera del contexto, podían estar fuera de lugar. Y cuando me estoy yendo, Mercedes me dice: Daniel, ¿qué te hice? Y le digo: ¿por qué, Mercedes? Me dice: ¿por qué no me haces una foto con Gabito? Yo le digo: porque todo el mundo sabe que no te gusta, que no quieres. Y me dice: no, yo quiero que me hagas una foto. Y entonces le hice esta foto. Y la puse a Mercedes detrás, en la sombra. Es una imagen de adiós, digamos. Bueno, ¿quieren hacer preguntas? Es el momento porque si no voy a cerrar. Pues entonces volvamos a Buenos Aires. Bueno, este sábado. Sí. Espera que me acerco y luego la repito. Dale. No, yo quería saber si tú tienes un cajón con todas las fotos que nunca vas a publicar. Por respeto, por, yo qué sé, por distintas razones. ¿Tienes ese cajón secreto? Qué pícara. Pues sí. Bueno, parte de ese cajón se ocuparon me hicieron el detalle de destruirlo, ¿no? Es algo que nunca quiero extenderme y que me duele solo pensarlo, pero hace 4 años, donde guardaba mis archivos, entraron y tiraron a la basura más de 50.000 negativos, y entonces solo tengo hoy las fotos que han sido publicadas o expuestas. Por ejemplo, el trabajo de escritores canarios que hice en blanco y negro y en formato 6:6,
había creo que unos 50 escritores y lo único que tengo es la única foto que se expuso y se utilizó en el catálogo, que son esas poquitas que expuse. Pues mira, Carmen, yo decía que no era crítico literario y por supuesto no voy a autocensurarme. Yo tengo fotos que nunca mostré, tal vez por pudor, por respeto, por inseguridad, pero creo que no pensé que no debía destruirlas y entonces sí tengo ese cajoncito secreto. Mira, nunca lo conté, pero en esta sesión con García Márquez hay una parte de fotos que son muy atrevidas. Gabo tenía mucho humor, yo también, pero yo no sabía si las cosas que hizo y que yo fotografié eran fruto del momento que estaba viviendo o de esa linda complicidad. Y preferí nunca mostrarlas. Pero claro, no iba a destruir esas fotos tampoco. Y entonces esas fotos están. Y luego también hay algunas de esas que creo pasarme un poquito. Y cuando yo no esté y cuando la otra persona no están, ya decidirán si publicarlas o no. Lo que sí destruyo son las que, por ejemplo, te acabo de hacer, te muestro y me dices, no, por favor, esa no soy yo, no las muestres. Esas sí las destruyo. Pues mira, pensaba terminar de otra manera, pero les quiero comentar cómo conocí yo a Luis Sepúlveda, a quien le dedico esta charla y también la proyección. Hay un festival que soy fundador, que es uno de los primeros festivales literarios del mundo, que se llama Étonnants Voyageurs, Viajeros Sorprendidos. Al principio fue un festival de literatura de viajes y de aventuras. Hoy es tan importante, tan grande, que tiene más de 200 invitados por año y todo género confundido. Pero en los primeros años era muy pequeñito el festival. Queda en la ciudad bretona de Saint-Malo, donde está enterrado Chateaubriand. Y en ese festival yo llegué de la mano de quien dirigía la comunicación, que luego se volvió un escritor famosísimo, se llama Jean-Claude Izot, un escritor marsellés, francés, que tiene una trilogía Total Kéops que lo lanzó a la fama. Y entonces Jean-Claude, a quien yo conocía de otro festival, me invita a este festival de Saint-Malo, y entre los invitados estaba Luis Sepúlveda, Álvaro Mutis y Paco Ignacio Taibo II, que tenían una charla. Yo fui a escuchar esa charla y realmente me deslumbró. Primero me maté de risa. Volvieron loca la moderadora. Lo primero que hicieron es hacerse pasar cada uno por el otro. Y como era la primera vez que la moderadora los veía, entonces le preguntaba a Luis Sepúlveda y en realidad era Álvaro Mutis. Y bueno, fue para los que ya conocíamos los rostros. Y entonces después de esa charla yo me acerqué a comprar el libro de Luis Sepúlveda, su primer libro, que publicó en ediciones Métayer, Un viejo que leía novelas de amor. Y bueno, como me deslumbró su poder de elocuencia, su oratoria, lo divertido que era, compré el libro en francés y me puse en la fila a esperar la dedicatoria. Y cuando me tocó, le digo un poquito como hice con Julio, hola Luis, me llamo Daniel, no soy nadie, nunca hice nada, pero te quiero fotografiar. Y entonces Luis me mira y me dice, no, gracias. Claro, yo venía jugando en primera y de repente por primera vez alguien me dice que no. Y entonces yo me intento aferrarme y lo termino convenciendo.
Luis estaba con 2 muletas, caminaba, y yo no sabía si había tenido un accidente, si siempre andaba con muletas, pero como me había dicho que no, las fotos fueron fotos muy rápidas para no intervenir demasiado. Le pedí su dirección postal, no había mails en esa época, y le dije que le iba a mandar unas copias. Él bromeó, dijo, todos los fotógrafos son iguales, y yo le dije, todos los escritores son iguales. Y cuando llegué a París de regreso, revelé esas fotos y se las mandé. Y como a las 3 semanas recibo una carta donde me dice, querido Daniel, tus fotografías no son fotografías, son radiografías, porque ellas muestran el terrible momento que yo estaba pasando. Yo tuve fruto de los años que estuve en prisión, tuve recientemente una tuberculosis y me quedé paralizado, estuve internado y cuando me recuperé y le dije al doctor que me habían invitado a un festival literario para presentar mi primer libro, me dijo, usted está loco, usted no puede ir. Y yo salí del hospital, me tomé un avión y me fui a San Malo. Y en medio de todo eso, aparezco yo y le pido fotos. Y claro, él no quería conservar esa imagen. El gran viajero, el gran aventurero, Patagonia, Tierra del Fuego, y estaba ahí con 2 muletas. Y entonces, en esa carta, él me dice también, mira, te pido que nunca utilices esas fotos, pero a cambio, yo no soy quien para impedirte expresarte y mostrar tu trabajo, te invito a mi casa en la Selva Negra, en Alemania, a hacer nuevas fotografías porque han pasado 2 meses y estoy mucho mejor. Y yo me fui a Alemania, le hice fotos y ese fue el comienzo de nuestra amistad. Y durante 29 años hemos viajado por todo el mundo, hemos hecho un libro juntos, fruto de nuestros viajes a Patagonia y a Tierra del Fuego, que se llama Últimas Noticias del Sur, y bueno, fruto de una foto, pero esa foto tampoco la tiré. Y entonces lo que hice de esa serie, recientemente estoy preparando un homenaje se le va a hacer a Luis el 1 de octubre en la ciudad de Biarritz, en un festival de cine, y revisité esas primeras fotografías y lo que voy a incluir en el video que estoy preparando es un primer plano de sus manos con el bastón, con un bastón. Pero evidentemente el resto no lo voy a mostrar. Bueno, qué lindo que vinieron, compartir estas geografías fotográficas, literarias y sentimentales con ustedes. Quiero reiterar mi agradecimiento a esta primera vez, ¿no? Primera vez en esta ciudad, primera vez después de 7 meses en un festival literario, primer contacto con mi pasión de letrerido y con mi pasión fotográfica, primera charla que doy después de muchos meses, y la verdad es que estoy muy feliz que todas estas primeras veces ocurran aquí, donde he recibido tanto afecto, tanta hospitalidad, tan buena hospitalidad. Así que muchas gracias y tal vez en la próxima charla podré compartir con ustedes todas las imágenes que he hecho este año, todas esas fotinskis que he hecho a lo largo de estos 5 días en este maravilloso festival. Gracias. ¿También las orejas ahí?